Dios me les bendiga en este día precioso. Estamos viernes 12 de noviembre. Qué rápido va el tiempo. Pues que Dios me les bendiga en este día. Y estamos en la segunda parte del Jesús y Nicodemos. Estamos en esa segunda parte y estamos viendo cómo el hombre, si Cristo no llega a sus vidas, tiene una mente natural. Hasta que Cristo llega a sus vidas, ellos pueden entender, podemos entender la vida espiritual. Mire qué difícil es, solo Cristo nos puede convencer. Bueno, vamos a empezar con una oración. Amantísimo Dios, Padre poderoso, Creador del cielo y de la tierra, a ti te damos honra y gloria, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Padre. Ahora, mi Señor, yo me pongo en tus manos como siervo inútil, Padre, esperando de ti, Señor, toda palabra, Señor, para hablar. Señor, en esta hora pongo este mensaje en tus manos. Pon en mí las palabras correctas que debo hablar, Señor. Dame sabiduría. Que tu mensaje esté claro, Señor, y que lo podamos entender, Padre mío. Sea tu Espíritu hablando, Padre, para que todos los que veamos este video, Señor, podamos entender este mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, yo pongo este mensaje en tus manos. Bendice a todos mis hermanos que lo van a escuchar, a todas las personas que lo van a ver. Bendícelos, Señor, y convéncelos de pecado, para que sean sus mentes renovadas, Padre mío, y puedan entender el propósito de Dios. Y así podamos entender, Señor, que hay una salvación, pero que también hay un infierno a donde el alma va a pasar eternamente sin Cristo, Padre. Padre mío, yo pongo a todos los que van a ver este video en el nombre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, estamos en la segunda parte de Nicodemo y vemos aquí cómo Nicodemo tiene una vida, tiene un corazón no transformado. Es un hombre que aunque sabía de la Biblia, conocía la ley, pero no sabía cómo nacer de nuevo. Eso es lo más triste que puede suceder en una persona. Era un hombre religioso y en los tiempos de ahora hay mucha gente religiosa. Hay muchas personas que están en una iglesia, pero no saben cómo nacer de nuevo. Eso es lo más triste que puede suceder, porque dice el Señor que en aquellos días muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tus nombres sanamos, hicimos grandes milagros. Pero el Señor dice que les va a contestar: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Fueron personas que estuvieron en una iglesia, que estuvieron en una reunión, estuvieron leyendo la Biblia, pero no tuvieron un corazón transformado. Y es por eso que cometen muchas cosas, muchos errores como de repente vemos a un pastor que violó a niños, que está violando a los niños, y que de repente llegó la policía y los agarró y los tiene en la cárcel. Y la gente dice: pero ¿cómo? Si era pastor, pastoreaba. Sí, eran lobos rapaces. Jesús los describe a esas personas como lobos rapaces, lobos que entran vestidos de ovejita para engañar a toda la gente, pero por dentro son lobos. No puede ser que un hombre transformado por Cristo todavía ande violando niños, todavía ande haciendo cosas indebidas. Son personas que tienen un nombre de pastor, pero no tienen un corazón renovado. Y aquí lo podemos ver en Nicodemo. Nicodemo era maestro de la ley, pero no tenía un corazón renovado, y era por eso que Nicodemo no podía entender las cosas celestiales, las palabras que Jesús le decía. Muchos religiosos mataron a Jesús, lo crucificaron porque no entendían. Sus mentes naturales no entendían las palabras de Dios. Pero qué maravilloso cuando vemos a Pedro, cuando le hicieron una pregunta a Pedro y le dijeron: ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Y qué le dijeron? Pues uno dice que Juan el Bautista, otro que Elías y otro que Moisés y algún profeta por ahí. Cuando Jesús le dijo a Pedro, le dijo: ¿y tú qué dices? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Pedro contestó y le dijo:
tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¡Qué maravilloso! Allí vemos que Pedro ya tenía una mente renovada. ¿Cómo? Y le dice Jesús, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino esto viene del cielo. Bienaventurados somos todos los que somos redimidos con la sangre de Cristo, todos los que tenemos una mente renovada en Cristo Jesús. Bienaventurados somos, démosle gracias a Dios por eso, porque podemos entender el propósito de Dios y cómo agradarle a Dios. Vamos a leer Nicodemo. Y Nicodemo, lo tenemos del 1 al 21, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo hermoso que como Nicodemo describió a Jesús, maestro. Así lo debemos describir, maestro. Para mí Jesús es mi maestro. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maraville de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿y cómo puede hacerse esto? Aquí vemos cómo Nicodemo no tenía una mente renovada. Leía la Biblia, sabía la ley y era maestro, pero no sabía cómo nacer de nuevo. Así hay muchas personas en el tiempo de hoy. Para el mundo natural dicen pastor, ministro, pero realmente no le ha alumbrado la luz del Evangelio. Y es por eso que hacen cosas fuera de la voluntad de Dios. No todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Aquí Nicodemo está preguntando, ¿cómo puede suceder eso? Y vamos a ver cómo le contesta Jesús en el verso 3:10 de Juan. Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Aquí vemos que en el tiempo de hoy hay muchas personas que no conocen esto. Dice el 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís mi testimonio. ¿Qué le dice Jesús? Tú solamente hables lo que sabes y lo que testifica, pero no conoce, no sabe, no entiende, no puede recibir mi testimonio. Dice el 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quiénes son los que levantan el nombre de Jesús? Solamente los que tienen una mente renovada por Jesús, solamente los hijos de Dios, solamente aquellos que creen en su nombre, aquellos que lo declaran en su corazón y que creen que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador del mundo. Solamente ellos van a levantar el nombre de Jesús en alto, como Moisés levantó la serpiente. El 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué vemos aquí? Ayer comentaba con una persona y le dije, ¿sabes qué? Lo demás, todas las tradiciones que pueda tener el pueblo de Dios, que es Israel, no condenan, no condenan al hombre. Le digo, pero sí condena. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. O sea, si usted ha creído en Cristo Jesús, usted se quite el pelo, se ponga velo, no se lo ponga. Usted, si ha creído en el Maestro, usted no es condenado, porque aquí lo dice, el que cree dice, el que en él cree no es condenado. ¿En quién él? En Cristo Jesús. Dice, porque no ha creído, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Dice, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por eso, solamente la persona se condena por no creer en Jesucristo. Lo demás es tradición, lo demás es religión, las demás son ideas humanas, no sirven, es basura. Dice el 19, esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación del hombre? Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y hasta el día de hoy el hombre tiene obras malas. Por eso la condenación está en ellos. No porque se pongan tal cosa, no porque se vistan de tal manera, es porque no han creído en el nombre, en el unigénito Hijo de Dios. Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean malas. ¿Sabe lo que andan haciendo lo malo? Aborrecen a Dios. Ellos no pueden escuchar esta palabra. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Todo lo que ellos hacen son obras de la carne, obras de Satanás. El 21, pero vamos a ver los hijos de Dios, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Bendito sea el Señor por todos aquellos que Dios los ha alcanzado y ha renovado su mente. Esas son las personas que podemos entender el Evangelio del Señor. Y entendemos quién es el camino, la verdad y la vida, solo Jesús. Ahora vamos a los versículos que tenemos por aquí para darle más claridad a este mensaje. Dice aquí, comenzamos en Romano 12:2. ¿Qué es lo que pasaba con Nicodemo? ¿Por qué Nicodemo no entendía la palabra de Dios? Porque no tenía una mente renovada, tenía una mente carnal, una mente natural. Y vamos a Romano 12:2. La marco porque no quiero equivocarme. 12:2. Romano 12:2 dice, no os afanéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo debe de andar el hombre? Transformado, conforme que la palabra de Dios. Amén. No, el hombre renovado no se conforma con las cosas terrenales. El hombre renovado que mora Cristo en su corazón, su mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. No se conforma con esta tierra natural. Romano 8 del 1 al 14. Romano 8 del 1 al 14. Vamos a ver qué dice. Dice así, ahora pues ninguna condenación. Fíjense bien lo que dice Romano 8 del 1 al 14. Y esto está hablando de los que ya son nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Cómo andaba Nicodemo? Conforme a la carne.
Dice, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? Los que no andan conforme a la carne. Nicodemo andaba conforme a la carne, por eso no entendía las cosas espirituales. Dice, sino conforme al Espíritu. El 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. El 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está hablando de la iglesia del Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí vemos dos personajes. A Nicodemo pensaba y sabía la ley y enseñaba. Y hay muchos maestros en estos tiempos. Están enseñando, pero no levantan a Jesús como Moisés levantaba a la serpiente. Ellos ponen regla, ponen sus propias ideas, enseñanzas humanas, y se oyen bonita. La gente la cree y se montona, pero no están enseñando que Jesús es el Señor. No es Jesús el estandarte de ese lugar, sino que son sus propias ideas. Condenan, sacan un mensaje fuera de contexto, hacen un mensaje. Si ven a una persona que ya pecó, hacen un mensaje para tirarle a esa persona, porque no son guiados por el Espíritu Santo. Dice el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivimos según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nicodemo no tenía el Espíritu de Cristo, así que no es de Dios. Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifica también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que vemos aquí a Nicodemo fuera del Espíritu de Dios. Nicodemo no conocía a Dios. Eso es triste, hermano. Vamos a ir a 2 Corintios 10:5. ¿Por qué tenemos que leer todo esto? Para darnos cuenta que el hombre que no levanta a Cristo en alto es un hombre que tiene una mente reprobada, una mente que no es renovada. Amén. 2 Corintios 10:5 dice así: derribando argumento y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Un hijo de Dios, cada vez que viene un pensamiento, lo lleva cautivo a los pies de Cristo. No se queda ahí, no se limpia, Él se limpia. ¿Por qué? Porque Él sabe que eso le conviene. Vamos a Filipenses 2. Este video está un poquito grandecito porque queremos terminar con esta. Filipenses 2. 2 ¿qué? Del 5 al 6. 2 del 5 al 6 dice así:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Así es un hijo de Dios, se despoja de sí mismo y se humilla delante del Señor. Un religioso no lo hace. Un religioso anda con bien arreglado, carros nuevos, no es humilde. Muchos religiosos hasta traen patrullas, hasta los andan cuidando. Vamos a 2 Corintios 2:16. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no se andan cuidando, andan caminando, hasta carritos viejos traen, porque no les interesa. Los hijos de Dios no les interesa la riqueza de este mundo. Los hijos de Dios les interesa llevar las buenas nuevas a todas las personas. Primera de Corintios 2:16. Y vamos a ver. Dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, solamente hablamos de Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero. Esos son los que verdaderamente son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Luego dice, vamos a Juan 16:13. Miren que esto está buenísimo. Juan 16:13. Y aquí lo tengo cerca. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es lo maravilloso de un verdadero hijo de Dios, que no habla por su propia cuenta. Nosotros no hablamos por mí, que yo pienso, no, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que importa. Por eso aquí dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta. Es la palabra de Dios la que debe de hablar. Amén. Continuamos porque queremos terminar. Colosenses 3:2. ¿Cuántos versículos podemos encontrar? Colosenses 3:2. Y estamos aquí en Colosenses 3:2. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué debe de hacer un verdadero hijo de Dios que tiene una mente renovada, que no es como Nicodemo? Poner los ojos en las cosas de arriba. ¿Cuáles arriba? Las cosas celestiales. Por eso los hijos de Dios solamente hablan la palabra de Dios. Filipenses 4:8. Y vamos a Filipenses 4:8. Y aquí estamos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Un hijo de Dios tiene que pensar en todo lo que es bueno. Amén. Vamos a Salmo. Mira que me aventó al Salmo número 1. Vamos a ir al Salmo número 1, pues, rapidito. Nicodemo no tenía la mente renovada y así podemos tener muchos pastores que no tienen la mente renovada. Qué triste, porque dan mal testimonio. Cuando caen en la cárcel, luego la gente dice, pero si era un gran pastor, sí, pero la gente no sabe que ese era un pastor, era un lobo que estaba vestido de ovejita. Salmo número 1, 2 y 3, dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un verdadero hijo de Dios no se sale de esta palabra. Un verdadero hijo de Dios permanece en la palabra. Sí, no se sale. ¿Cómo vamos a ver? Por su fruto los conoceremos. ¿Por qué? Porque ponen reglas humanas. Todo lo que pone reglas humanas no es guiado por el Espíritu Santo. Juan 8:32. Vamos a regresar otra vez a Juan 8:32 y vamos a ver qué nos dice. Aleluya. Juan 8:32. Es importante abrir la Biblia. Juan 8:32 dice así: y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Todas esas personas no han conocido la verdad. Y vamos a Juan 8:31 y ya vamos a ver qué dice. En el Juan 8:31 dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mis palabras, seréis verdaderamente mi discípulo. ¿Qué les está diciendo? Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente ustedes son mi discípulo. Hermanos, amigos, si usted no lee, si usted sus mensajes no son enfocados conforme a la Biblia, no está permaneciendo en la palabra del Señor y usted es otro Nicodemo con una mente natural. Y cuando llegue el juicio, Dios lo va a juzgar. No se va a escapar. El hecho de que usted sea falso en esta tierra no quiere decir que usted ya se escapó del juicio de Dios, porque tarde que temprano usted va a estar frente al tribunal de Cristo y va a rendir cuenta, va a ser confrontado por las obras que usted hizo en esta tierra. Y qué triste va a ser en ese día que le digan: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca los conocí. En Mateo 25:41 está una palabra muy fuerte que el Señor les dice a estas personas que son falsos. ¿Sabe qué les dijo? Y yo les diré en aquel día a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que fue preparado para Satanás y todos sus ángeles. Qué triste va a ser para el hombre falso que usó la falsedad en esta tierra y engañó mucha gente. Qué triste, no se va a escapar del juicio. No habrá lugar a donde se pueda escapar. Tarde que temprano cada uno de nosotros rendiremos cuenta delante del Señor. Y vamos a terminar en Corintios 2:12. Hermanos, si tú eres un falso, regresa al Señor y pídele perdón, porque no te vas a escapar del juicio. Eso está el 100% seguro. 2:12. Segunda de Corintios 2:12 dice así. Perdóname. Segunda de Corintios 2:12. Y aquí vamos a terminar. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Nosotros no tenemos el espíritu del mundo. No podemos extraviarnos de la verdad porque somos guiados por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y espero que medites en la palabra de Dios. Y si no eres de Cristo, ven, entrégale tu vida, pídele perdón y dile al Señor: ten misericordia de mí, porque no te vas a escapar del juicio. Qué triste va a ser que en esta tierra, teniendo toda la oportunidad de arrepentirte, y vayas a una eternidad al infierno. Qué triste va a ser eso. Qué doloroso. Dice que en el infierno no hay descanso. ¿Tú puedes ver eso? En Lucas, vea Lucas 16, ahí tenemos la historia del hombre rico y el mendigo Lázaro. Allí te vas a dar cuenta cómo este hombre rico hasta el día de hoy está en el infierno. ¿Por qué? Allí no hay descanso. Ponte a meditar un poquito. Ese hombre hasta predicador se volvió en el infierno. Ahora ella dice: manden a la casa de mi papá porque tengo 5 hermanos, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Amigo, si tú eres ese hombre que estás como Nicodemo y eres un maestro,
que no tienes una mente renovada por Cristo, pídele perdón y dile, Señor, ten misericordia, yo no quiero ir al infierno, porque aquí es temporal, pero en el infierno es eterno y allí te quemarás toda la vida, donde nunca saldrás al descanso. No te estoy asustando, la Biblia lo dice y así se cumple. Todo lo que la palabra dice, así es. Padre, en el nombre de Cristo, hemos dado tu mensaje, Señor. Ahora, Padre mío, tú eres el que convence al mundo de pecado. Señor, ¿cuántas personas no están como Nicodemo? Que no saben, Señor, cómo nacer de nuevo. Padre, tú eres el que les trae convicción de pecado. En el nombre de Cristo yo los pongo en tus manos, Señor. Que sean, Padre, transformados. Te pido misericordia por todas esas personas, Señor, que aún están en una iglesia, que aún, Señor, son pastores y que tienen una mente reprobada por ti. Ten misericordia de ellos, Padre mío. Señor, convéncelos de pecado para que no vayan al infierno, Señor, a donde pasarán toda una eternidad. Señor mío, el hombre se deleita en las cosas terrenales porque no conoce tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús yo pongo este mensaje en tus manos, Señor. Usted es el que le puede dar claridad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido, Señor. Amén, amén, amén.